Ahora estáis viendo la presentación. Vale. Entonces, como sabéis, el taller de hoy se llama 3 maneras de montar un baño seco en tu terreno. Y como he dicho, esto parte un poco de la idea de que mucha gente está ahora buscando alternativas de cómo acercarse un poco a una vida más natural y con un contacto con la tierra. Y cuando empiezas a buscar este tipo de vida, pues la primera necesidad casi es que necesitas un lavabo. Y la idea en este taller es explicaros varias alternativas que pienso que se adaptan bastante bien a esta necesidad, que son sistemas relativamente económicos y sencillos, y os permite ya empezar a disfrutar de estos espacios más naturales fuera de la ciudad y con toda la comodidad de tener un servicio disponible. Aquí ya me he presentado, algunos habéis escuchado, me llamo Laura, soy finlandesa de Finlandia, soy ingeniera ambiental. Aquí estoy yo con unos 4 o 5 años. Tuve la suerte de que cuando tenía unos 3 años mis padres fueron a vivir en el campo, en Finlandia, y pude crecer en un ambiente así un poco salvaje. Ahí sí que, como era la tendencia en la época, pues sí que utilizamos unos inodoros váteres convencionales, pero bueno, en Finlandia en general hay mucha tradición de utilizar baños secos, sobre todo en las segundas residencias, y por tanto tengo pues muchos años de experiencia en estos sistemas. Tal como he dicho, soy ingeniera ambiental de mi país y licenciada en ciencias ambientales aquí de UAB, de Barcelona. Estoy colegiada en el Colegio de Ambientólogos de Cataluña y soy también socia del Global Toilet Association, que es una asociación que se dedica exclusivamente a fomentar los baños secos. Y el taller hoy vamos a explicar un poco la justificación de los baños secos, un poco de terminología y funcionamiento general del baño seco de compostaje. Luego ya entraremos en las 3 maneras de montar un baño seco. Hablaremos del compostaje, que es totalmente clave en todos estos sistemas que comentaremos hoy. El uso del compost y orina, porque en algunos casos se puede hacer una separación de orina. Y la normativa en España. Y al final del taller haremos una parte que contestaremos en las preguntas. Podéis hacer, no sé si habéis descubierto el chat, que hay como una burbuja allí en vuestros controles, y por ahí, por el chat, podéis hacer preguntas, y al final del taller intentaremos contestar cuantas más posibles. Por tanto, como he dicho, la idea del taller es un poco mostrar que, primero, que los baños secos son totalmente, es un sistema viable. Uno puede construir incluso un baño seco y un sistema que sea higiénico, seguro y sin olores. No hay ningún problema en hacerlo. Tenemos que dejar atrás bastantes prejuicios y ideas que quizás son un poco ya anticuados. Segunda idea, pues que evidentemente si os interesa cultivar vuestros propios alimentos, pues este sistema os puede ser totalmente compatible con el huerto o con el jardín, porque os va a producir un abono natural que os ayuda a fertilizar la tierra como un complemento a diferentes técnicas de fertilización. Por ejemplo, aquí yo tengo un jardín, un huerto muy pequeño, pero igualmente pues, las plantas que necesitan un suelo muy rico en materia orgánica, pues disfrutan mucho de este tipo de sustrato. Aquí algunos datos muy rápidamente, que yo creo que son interesantes. Una persona
produce al año unos 50 litros de heces y realmente cabrían en unos cubos muy pequeños y unos 550 litros de orina. Esto una persona al año. Por tanto, el volumen de la orina es bastante más importante que del material sólido. ¿Qué hacemos normalmente con los excrementos? Pues utilizamos un inodoro convencional, gastamos como media 5 litros cada vez que utilizamos el lavabo. 5 litros de agua potable, lo que sería unos 25 litros al día. Al mes serían unos 750 litros de agua potable y al año serían unos 10.000 litros solo para tirar de la cadena. Y hay que tener en cuenta que esta agua luego lo mezclamos con aguas de mayor calidad, que serían las aguas de la ducha o aguas de lavamanos, y acabamos contaminando una piscina entera de agua con los excrementos. Cada uno puede reflexionar que si esto tiene sentido o no tiene sentido. Y luego, pues el contexto actual, con la emergencia climática, cada vez habrá menos recursos hídricos en España. El tema de recursos para la depuración, pues España tampoco es que vaya muy bien en ese ámbito. Incluso hay ciudades grandes que no están depurando actualmente las aguas residuales de una manera adecuada. Y luego el alimento del váter convencional, pues claro, es un sistema muy práctico. Cuando nosotros vemos lo que es el interfase de usuario, es muy elegante y bonito. Lo que no vemos es lo que viene detrás, lo que hace falta para depurar esas aguas que generamos en el inodoro. Y claro, como ingeniera, pues conozco también estos procesos y además cada vez se hacen más complejas porque cada vez se habla de nuevos contaminantes. Ahora se habla de hormonas, de antibióticos, de microplásticos y cada vez tenemos que hacer procesos más complejos de depuración. Esto sería un poco el montaje. Esto sería, bueno, me acerco si no me pilla el micrófono, pues hablo más cerca del ordenador. Esto sería el montaje actual de que se ha roto el ciclo natural de los nutrientes, de tal manera que por un lado estamos echando nutrientes a los ríos y al mar y por otro lado estamos produciendo fertilizantes sintéticos en fábricas y no estamos aprovechando los recursos de una manera óptima. Esto sería simplificando mucho el ciclo natural, que sería, pues nosotros crecemos, cultivamos alimentos, comemos, vamos al baño y después transformamos los excrementos otra vez en un compost que alimenta a las plantas. Por tanto, el ciclo natural sería esto, con los diferentes beneficios que esto aporta, un ahorro de agua, unas instalaciones más simples, estamos automáticamente cumpliendo con normas de vertido de aguas, generamos el abono natural, la resiliencia, que es muy importante, que no dependemos de un suministro de agua o de una depuradora externa, ni de unos productos químicos, sino que lo podemos controlar todo el proceso con nuestra casa o terreno. Y esto pues, son beneficios tanto económicos como ambientales. Simplemente, muy rápidamente, el baño seco, ahora lo vamos a utilizar para el baño seco que se basa en el compostaje de la materia fecal. En algunos países fuera de España se considera baño seco, es un nombre más para baños de deshidratación, pero en España se utiliza normalmente para todos los inodoros o sanitarios que funcionan sin agua. Los aspectos que afectan en la elección de un sistema u otro, pues hay muchos aspectos que se tienen que tener en cuenta, pues los usuarios, la intensidad del uso,
este caso, como es el huerto, la superficie, el clima, donde estamos, los recursos humanos, si sabemos construir un baño seco nosotros o dependemos de otras personas, el presupuesto, etcétera. Y otro concepto importante es el material estructurante, que en todos estos baños o sistemas que voy a presentar hoy es necesario utilizar un material que contiene, que se utiliza para absorber humedad de la orina, sobre todo, absorbe olores, cubre las deposiciones para que no puedan acceder las moscas, y sobre todo mejorar el proceso de compostaje posterior, facilitando que el compost esté aireado, tenga una humedad correcta y que tenga una relación de carbono a nitrógeno correcta y se produzca un buen compostaje. En España se utiliza sobre todo serrín o virutas de madera, que sería lo más fácilmente disponible, pero es recomendado también utilizar otros materiales que sean más, que se composten mejor, porque el serrín es bastante resistente en el compost. Entonces hay otras opciones como la paja picada, hojas secas trituradas, restos de poda que funcionan bien para que haya un poco más de aire en el compost, papel, cartón triturado, hay muchas opciones. O productos comerciales como la turba, fibra de coco, de cáñamo. Esto también depende un poco del contexto. Yo siempre intento buscar materiales que sean de kilómetro cero, lo más cercanos posibles para no tener que transportarlos de un lado para otro. Y ya entraríamos a comentar las tres maneras de montar este baño seco en vuestro terreno. La primera opción es la provisional. Esta es como la opción que quiero ir a mi huerto ya y quiero empezar a pasar más tiempo allí y necesito un lavabo. Pues vale, con materiales muy económicos se puede hacer un sistema totalmente funcional y práctico. El siguiente paso sería ya intentar mejorar un poco quizás la estética y la comodidad de la instalación y podríamos construir este tipo de cajón, típico cajón de madera con un cubo dentro y ya con este sistema podemos vivir perfectamente. Y la tercera opción sería, yo le llamo de bajo mantenimiento, porque el tema de los cubos, pues a lo mejor uno se cansa de vaciar y limpiar cubos y a mí me gusta este sistema que lleva un contenedor más grande para acumular el material y aquí te puedes olvidar del baño durante mucho tiempo antes de tener que vaciarlo. En todos estos sistemas es importante el compostaje, se tiene que hacer un compostaje fuera, se necesita espacio para ello y en algunos casos se puede también añadir la separación de orina, sobre todo al sistema del cajón. Hay accesorios que permiten separar la orina del material sólido y esta orina se tiene que gestionar, que ahora explicaremos cómo. Por tanto, a la primera opción, vale, necesita un baño ya. Esto puede ser también que os vais un fin de semana por allí y necesitáis un lavabo. Pues esto se puede hacer con pocos recursos y pocos materiales. Aquí en este ejemplo he utilizado como estructurante la tierra de gato, que es un material que es a base de fibras vegetales y es un material que está hecho para este uso, entre comillas, y entonces es muy absorbente y también absorbe olores. Y el funcionamiento sería básicamente que ponemos una bolsa compostable y cada vez que utilizamos el cubo, pues le vamos echando la tierra y cuando esté lleno el cubo, pues vertemos el material a un compostador. Aquí podríamos utilizar perfectamente materiales reciclados, cubos que tengamos, se puede improvisar una tapa, se puede hacer con una manguera de jardín o de un corrugado, tubo corrugado, por ejemplo. Aquí tengo utilizado una tapa que lo venden
por ejemplo, en Amazon. No es que quiera hacer promoción de Amazon, simplemente quiero daros una opción para que la gente no pregunte después, ¿y dónde lo compro eso? Pues aquí tenéis un enlace. Y de este sistema hemos colgado en YouTube un vídeo que lo explica perfectamente. No voy a entrar en más detalle. Pasaríamos al cajón de autoconstrucción. Sería un cajón de madera que tiene un hueco para poner el cubo dentro, una tapa y ya está. Entonces el funcionamiento es muy sencillo. Podemos tener varios cubos del mismo tamaño con sus tapas y entonces podemos ir llenando esos cubos. También lo mismo, cada vez que utilizamos el lavabo, pues le echamos el estructurante, ya sea serrín u otro material, y así vamos llenando los cubos. Y cuando tenemos uno lleno, pues ponemos el siguiente. Y lo que podemos hacer es ir acumulando cubos para no tener que ir cada vez a hacer la operación de vaciado y lavado de los cubos, pues es más fácil todavía si tenemos varios cubos que podemos ir llenando. Este sistema es un clásico, es en la váter de un abono, que se llama. Está bien explicado en el manual del abono de Joseph Jenkins. Esto, como muchas personas ya lo habían utilizado este sistema, pues es porque es el más, entre comillas, sencillo y muy, muy práctico, porque realmente se adapta a muchísimos contextos y se puede utilizar este sistema durante años, incluso en una primera vivienda, siempre cuando se tenga bastante jardín, bastante espacio para hacer el compostaje, porque eso sí que hay que decir que este sistema genera mucho material para compostar. Por ejemplo, en mi casa, como tengo poco espacio en el jardín, pues este sistema tal cual no lo puedo utilizar. Aquí hemos preparado unas instrucciones para hacer el cajón y realmente se necesitan materiales muy básicos que se pueden adquirir en tiendas de bricolaje. Podemos incluso los tableros de madera, podemos pedirlos precortados de la tienda y así con herramientas básicas podemos montarlo en casa sin ningún problema. Y así quedó uno de los cajones que montamos y además tenemos el vídeo colgado en el canal de YouTube para que podáis ver todos los pasos y hacer uno para vosotros. Y luego ya el tercer sistema es el Green Toilet, que es lo que yo le llamo el de bajo mantenimiento. Y esto sería para la persona que se cansa de arrastrar los cubos y se basa en un sistema, en unos depósitos intercambiables. El modelo familiar tiene un depósito de 120 litros. El depósito lleva ruedas y es extraíble. Entonces, cuando se ha llenado, simplemente se saca de su sitio, se desconecta y se vacía a un compostador externo y se vuelve a colocar en su sitio. Como veis, dentro, en lugar de tener un inodoro, tenéis como un banco de madera con un agujero que conecta directamente con el depósito y son a través de un canal que todo es estanco y prácticamente hermético. Y además está equipado tiene una chimenea de extracción de aire y en el techo una turbina que gira con el viento y así va sacando los malos olores si los haya y así se asegura que dentro de la cabina siempre esté el aire fresco. Es un poco más que un contenedor de basura, aunque lo parezca por fuera, sí internamente tiene un falso fondo que sirve para regular la humedad del material para que no se acumule demasiados líquidos y también en el falso fondo ayuda también a evaporar una parte de los líquidos por el canal por la chimenea y así lo mantenemos todo bajo control.
Y aquí podéis ver dos opciones. Si tenemos dos depósitos de este tipo, podemos irlos alternando, de tal manera que cuando uno se ha llenado, lo sacamos, lo dejamos tapado y a un lado, y mientras tanto utilizamos otro. Entonces, cuando el otro también esté lleno, pues tenemos que vaciar el primero, pero ya no estamos, ya se ha hecho como un precompostaje dentro del depósito y no tenemos que manipular excrementos frescos. Y si no, también con un cubo en una instalación doméstica es suficiente con un cubo y simplemente se saca cuando se está llenando, se mueve el material a un compostador y se deja ahí un tiempo hasta que ya tengamos un compost. Y de este sistema también hay unos vídeos en nuestro canal de YouTube y allí está la presentación del sistema y también todos los detalles del mantenimiento. Entonces, ahora el tema es, vale, pues ¿cuál de estos sistemas me conviene? Pues hay que tener en cuenta el espacio disponible, el espacio que hay para el compostaje, el número de usuarios, tipo de terreno, mantenimiento, presupuesto, etc. Os paso una rápida encuesta. Vale, aquí lo pongo. Entonces, hasta ahora, ¿qué sistema os ha parecido más práctico? Hemos presentado tres sistemas: el baño seco portátil, que sería como una solución de emergencia, que necesitamos un lavabo, pero ya. Después está el sistema del cajón y el Green Toilet, que tiene más capacidad y menos mantenimiento. Y hemos dividido la pregunta. La primera pregunta es a corto plazo y luego el segundo es a largo plazo. Que si hay mucha necesidad, pues igual conviene hacer una cosa más rápida y después ya ir mejorando el sistema. Lo importante es hacer el primer paso y dejar de tener esta idea de que es muy complicado hacer un baño seco. Vale, entonces voy a finalizar la votación y podéis ver también los resultados. A corto plazo, la mayoría piensa que el cajón es el sistema más adecuado y a largo plazo muchos se decantan al Green Toilet, que sería como de menos mantenimiento, y yo tengo que decir que estoy de acuerdo y el cajón me parece genial, pero al final es eso, que también es muy cómodo tener el sistema del Green Toilet y olvidarte de mover los cubos y trasladar material más a menudo. Y entonces entramos ya al tema de compostaje, que esto es súper importante porque todo se basa en un buen compostaje. Si no, no estamos haciendo una gestión adecuada de la materia fecal. Entonces, la OMS tiene unas recomendaciones para la gestión de la materia fecal que dice, bueno, basado en muchísimos estudios de la viabilidad de los patógenos, etc., la conclusión que un compostaje a más de 50 grados por una semana es suficiente para eliminar los patógenos, tanto bacterias, virus, como huevos de parásitos, por ejemplo. Si la temperatura no subiese, no alcanzara los 50 grados, deberíamos, evidentemente, alargar el periodo de compostaje. Aquí el tema es que el compost en una semana queda higienizado, pero no quiere decir que sea un compost maduro, que sea apto para nuestro huerto, sino igualmente lo tendremos madurando al menos 6 meses o un año o incluso 2 años. Si no estamos seguros de la temperatura que ha alcanzado, pues simplemente lo dejamos más tiempo y así nos aseguramos de la calidad.
porque realmente el tema es que los patógenos no pueden competir con el resto de las bacterias que hay en el compost y poco a poco se van quedando fuera de la competición, digamos. Esto sería una instalación de compostaje de grandes dimensiones. Esto es un diseño del manual de UA1, que sería para una vivienda habitual de varias personas, de 4 o 5 personas. Y aquí estamos compostando todo el material que produce esta familia. Entonces se necesitan 2 compostadores de unos 2 metros cúbicos cada compostador y una zona para almacenar hojas, paja, serrín, que se necesita bastante cantidad. Y una recogida de agua de lluvia, que es opcional. Esta foto es de la red de usuarios de baño seco vivo, muy interesante, de México, que ha diseñado esta instalación para una gestión segura de la materia fecal. Uy, hemos pasado. Esto sería, no tengo tanto jardín yo como para instalar ese sistema, entonces yo personalmente tengo un compostador más de tipo jardín tradicional y actualmente únicamente estoy compostando, estoy separando orina en el sanitario y lo canalizo al alcantarillado y únicamente estoy haciendo el compostaje de la materia fecal, de las heces. Y en este compostador sí que también va todos los restos de la cocina, restos orgánicos de la cocina, todos los restos del jardín, todo lo que se produce en la vivienda. Aquí unas cosas importantes, lo que necesitamos para el compostaje, un aireador para poder remover el compost, un termómetro, está muy bien para saber si realmente se está alcanzando una temperatura adecuada o no. Aquí está marcando un poco más de 50 grados, que sería bastante óptimo. Tampoco conviene una temperatura, podría alcanzar los 70 grados, pero tampoco conviene normalmente porque simplemente hace que se seca antes el compost y el proceso de compostaje se para si no hay bastante humedad. Y en las cestas de plástico que veis ahí, yo como tengo poco terreno, pues voy en otoño, cuando se caen las hojas de los árboles de la calle, pues voy recogiendo hojas y cuando pasa la brigada a podar los árboles, pues les pido también restos de poda triturado y así alimento mi compostador. Y las normas básicas, las pautas básicas para el compostaje serían que necesitáis 2 compostadores que se utilizan siempre de manera alterna. Entonces, por ejemplo, durante un año llenamos uno y luego lo dejamos en reposo y vamos utilizando mientras tanto el otro. Y de esta forma aseguramos que todo el material ha estado como un mínimo un año madurándose. Luego, se puede compostar todo el material orgánico de la vivienda en el mismo compostador. De esto hay muchísima información un poco contradictoria por allí en internet. Todo lo que es orgánico se acaba compostando. Luego, importante, cuando se pone en marcha un nuevo compostador, en el fondo hay que poner una buena capa de paja o hojas, y esto sirve como un filtro biológico y asegura que ningún tipo de líquido contaminado pueda llegar al suelo. Y siempre, cuando hemos echado materia fecal al compostador, lo tenemos que cubrir con paja, con hojas, con material limpio. También, si tenemos el sistema de cubos, tenemos que lavar los cubos, el agua también tiene que ir allí. No lo podemos echar en cualquier sitio porque puede contener patógenos. Yo recomiendo también tapar el compostador, sobre todo para evitar, porque en el clima mediterráneo las lluvias suelen ser torrenciales y en un momento dado, pues sí que una lluvia muy fuerte podría llegar a
a generar lixiviados de agua que haya pasado por el compost y que arrastre patógenos al entorno. Y es muy interesante ir observando la temperatura y la humedad y regar si se seca excesivamente, y poco a poco se va pillando el truco. A lo mejor se tarda algunos meses en conseguir que arranque bien el proceso de compostaje, pero es cuestión de irlo observando y aprendiendo. También para hacer un compostador en 10 minutos, hay un vídeo muy rápido, muy bueno del Joseph Jenkins, del manual de un abono, que de unos palets en unos minutos monta un compostador y explica muy bien la importancia de forrar los laterales, el fondo y los laterales del compostador con paja, que hace como una segunda, un aislamiento entre lo que sería la materia fecal y el exterior. Realmente la estructura de madera simplemente es para contener todo el material ahí en su sitio. Y ahora entraríamos al tema de la separación de orina. Como os he comentado, existen accesorios que se pueden utilizar en los sanitarios de tipo cajón, y esto permite que por fisiología humana la orina cae, sale por la parte de delante y las heces caen más hacia atrás. Entonces, con estos accesorios podemos separar la orina y así evitamos que se mezcle todo, los sólidos y la orina. Ahora explicamos los beneficios y algunos inconvenientes del sistema. Quedaría más o menos así. Esto es un ejemplo de un montaje que tenía en mi casa en un momento, que podéis ver que hay un contenedor para el material sólido con su serrín o otro material que estamos utilizando, y después un depósito, una botella para la orina. También otra opción es canalizar la orina a un contenedor fuera de casa o un contenedor más grande, enterrado. Hay varias opciones. Esto es como el sistema más compacto con una recogida interna de la orina. Las ventajas de esto es que tenemos la posibilidad de usar la orina como fertilizante y también se reduce mucho el consumo de estructurante y se reduce el volumen de material a compostar. Esto es importante si no hay un espacio lo suficientemente grande como para montar esos compostadores grandes. Inconvenientes que le veo es el inodoro requiere más limpieza, porque el sistema de cubo sin separación de orina, realmente no hay partes que necesiten limpieza. Apenas, únicamente la tapa del váter, pero que no se ensucia. Aquí sí que la orina acaba pues generando olores si no se limpia más a menudo el sistema. Luego también el compostaje puede ser menos eficiente porque puede haber un déficit de nitrógeno y así no conseguimos que se eleve la temperatura. Se necesita una superficie de terreno cultivado muy importante para aprovechar la orina como fertilizante, unos 150-300 metros cuadrados por persona. Y si no podemos aprovechar la orina como fertilizante, entonces tenemos que depurarla o llevarla a analizarlo a un sistema de depuración o una infiltración en el terreno o otro sistema que ya estamos aquí hablando de generación de aguas residuales. El uso de la orina en función de la temperatura pues se higieniza mediante almacenaje y lo más interesante es la última opción, que sería a temperatura de 20 grados. En 6 meses eliminaríamos probablemente todas las bacterias y virus que puede haber en la orina. Esto sería para instalaciones grandes, centralizados, de recogida de orina.
si seguimos leyendo las recomendaciones de la OMS, vemos que para uso familiar no es necesario almacenar la orina antes de su uso, se puede utilizar directamente. Si se almacena, se tiene que almacenar en un depósito cerrado para evitar la pérdida de nitrógeno. Se tiene que respetar un periodo de un mes entre la aplicación y la cosecha. La orina se tiene que aplicar en el suelo, no sobre las hojas de las plantas. Y llevar como precaución adicional, llevar guantes, lavar bien las manos. Unas pautas de higiene básicas. Y aquí, resumiendo un poco el uso de la orina como fertilizante, la regla general sería 3 litros de compost y 3 litros de orina por metro cuadrado al año. Y con esto conseguimos un aporte equilibrado de materia orgánica y nutrientes. Y hay dos maneras de aplicar la orina. Se puede hacer antes de la temporada de cultivo, aplicando orina sin diluir, unas semanas antes de plantar, o si no, también durante la temporada de crecimiento, podemos aplicar con el agua de riego, orina diluida, cada 2-3 semanas. Aquí hay un cálculo de la necesidad de suelo o terreno cultivado que se necesita para aprovechar esa orina como fertilizante, que no hace falta ahora entrar. Y os recomiendo, aunque es un libro en francés, pero muy recomendable, se entiende bastante bien lo que son las pautas de aplicación. Aquí es de gente que lleva años y años haciendo pruebas y utilizando orina como fertilizante. Entonces tienen muy controlados las dosis, las necesidades de nutrientes de diferentes plantas y explica exactamente cómo sería el uso de la orina en el huerto. Y otro documento de referencia sería esta guía práctica de uso de la orina en la producción agrícola. Esto es de un grupo de investigadores suecos que también en este instituto llevan años y años trabajando con el tema y hay muchísima información de los beneficios que tiene la utilización de orina como fertilizante. Y ahora voy a pasar una encuesta, porque luego a lo mejor alguien pregunta, pero entonces, ¿qué es mejor? ¿Separar la orina, aprovecharlo o no? Y aquí hay algunos aspectos a tener en cuenta. ¿Tengo espacio para compostar si no lo separo? ¿O tengo superficie suficiente como para aprovechar esa orina? El mantenimiento, estoy dispuesto a hacer un poco más de limpieza, a limpiar más a menudo el sanitario o no. He puesto aquí en inglés el to be or not to be. That is the question. Vamos a ver qué opináis del tema. Paso una encuesta rápida. Si te parece interesante la opción de la separación de orina. A ver qué opináis vosotros. Esto no hay una respuesta correcta, sino esto depende del contexto de cada uno y de la situación, por ejemplo. Si yo personalmente, si tengo un huerto donde voy los fines de semana, no paso muchísimo tiempo tampoco ahí, yo no me complicaría la vida seguramente. Utilizaría el sistema mixto de mezclar todo en el mismo sitio y simplemente usando bastante estructurante serrín o lo que sea y se podría manejar perfectamente. Pero, por ejemplo, si tengo un campo enorme con árboles frutales, pues a lo mejor me interesa a fertilizar esos árboles frutales con orina. Entonces sí que podría tener sentido esta opción. Incluso se podría montar un sistema, un depósito grande de orina y mezclarlo con agua de riego y llevarlo a las plantas que estamos cultivando. Voy a finalizar la votación.
El 70% más o menos de los asistentes considera interesante la opción de la separación de orina. Muy bien. No he compartido. Ahora estoy compartiendo los resultados. Es súper interesante conocer las diferentes opiniones, porque, como he dicho, aquí no hay ninguna respuesta correcta. Esto es todo depende de vuestra situación y del contexto en el que estamos. Y ya vamos terminando con la normativa aplicable. Esto es un tema muy interesante y vamos a intentar aclararlo un poco. Están las recomendaciones de la OMS, que dicen claramente cuándo se considera que un compost, por ejemplo, hecho a partir de materia fecal, cuando está bien gestionado y seguro. Luego, a nivel nacional y autonómica, aquí entran temas de residuos, aguas residuales y productos fertilizantes. Como residuo, estrictamente hablando, la interpretación, al menos de la Agencia de Residuos de Cataluña, es que el material acumulado en el baño seco es asimilable a lodos de fosas sépticas, que tiene un código LER concreto. Entonces, este tipo de material, estrictamente hablando, se debería llevar por un gestor autorizado a una planta de tratamiento de residuos que esté autorizada a tratar el residuo con este código concreto. El autocompostaje está en España generalmente en un limbo legal en muchas comunidades y en muchos municipios. Hay algunas... directamente no hay ninguna normativa que ni hable que permita ni prohíba el autocompostaje de este material. Lo que pasa es que aquí entramos en un debate que ahora mismo prácticamente cualquier instalación de compostaje en origen se podría considerar que tú te conviertes en un gestor de residuos si quieres hacer compostaje. Lo que pasa es que evidentemente las administraciones no persiguen a personas que hacen compostaje a pequeña escala porque no tendría ningún sentido, pero es un tema que no está bien definido ni cerrado en España. Luego, el tema de aguas residuales, no es necesario una autorización de vertido porque no estamos generando aguas residuales, excepto si estamos, evidentemente no podemos verter, por ejemplo, la orina en un cauce o en cualquier sitio de manera incontrolada. Y referente a los productos fertilizantes, la orina o un compost procedente de un autocompostaje no serían productos fertilizantes autorizados y no se deberían utilizar en la producción comercial de alimentos, de verduras o frutas. Y luego ya, por último, las ordenanzas municipales. Hay municipios que ya tienen ordenanzas sobre el autocompostaje de residuos orgánicos. El contenido es muy variable. En algunos se habla en general de residuos orgánicos sin especificar qué tipo de residuos se está hablando. En otros sí que se habla más en concreto de residuos de cocina, por ejemplo. Y esto depende de cada municipio. Y hay muchísimos municipios que todavía no mencionan esta opción de ninguna forma. Por tanto, es un tema bastante descontrolado ahora mismo. Y ahora ya estamos terminando la parte de la presentación y el tema de la protección de datos ahora mismo es bastante importante y os voy a pasar un formulario que podéis rellenar porque si queréis la presentación del taller tenéis que dar un consentimiento porque si no, no podemos enviar nada aunque tengamos
vuestras direcciones, no podemos enviaros nada sin un consentimiento. Lo mismo es las comunicaciones sobre las futuras actividades que podamos hacer. Si estáis interesados en recibir alguna comunicación, que sería muy, muy puntual, unas veces al año como máximo, y bueno, aquí todas las encuestas que pasaba antes han sido anónimas. Aquí sí que evidentemente tengo que ver quién da el consentimiento y quién no lo da. Por tanto, sobre todo si queréis que os envíe la presentación, tendréis que dar el OK a la primera pregunta. Tengo 27 respuestas. Espero un momento, por si hay alguien que todavía no ha contestado y esté interesado en recibir la presentación. Si no os ha dado tiempo a contestar o no recibís nada en los próximos días, también me podéis siempre mandar un correo y pedírmelo sin ningún problema. Vale, voy a finalizar la votación. Perfecto, muchas gracias a todos por contestar. Y entonces ahora pasaríamos a vuestras preguntas. A ver qué nos han preguntado. Sí, hola, buenas tardes. Han preguntado cómo conseguir la presentación, que ya has explicado. Y en cuanto a las preguntas más concretas del contenido, hay una pregunta sobre las ventajas e inconvenientes para el compostaje que tiene separando la orina. Lo has comentado durante la presentación, pero si puedes... Simplemente el tema es que cuando no separamos la orina, la cantidad de material que se genera es mucho mayor. Entonces, porque tenemos que absorber la orina con serrín u otro material absorbente. Entonces acabaremos gestionando más de material en el compostador. Si, por otro lado, simplemente si hemos separado la origen, separado la orina, entonces puede que el compost tenga ese déficit de nitrógeno, pero eso tampoco es un problema porque lo podemos arreglar muy fácilmente añadiéndole un poco de orina o algún otro material que tenga nitrógeno, que por ejemplo hierba fresca, enseguida empieza a calentarse porque tiene mucho contenido de nitrógeno. Y las dos opciones son totalmente válidas. Sobre todo para mí es cuestión de espacio. Si, por ejemplo, en mi caso no tengo tanto jardín como para montar unos compostadores enormes, entonces tengo que ir a esta opción de separar la orina. También nos indican que el Green Toilet también requiere compostaje aparte. Queríamos saber cómo hacer un baño seco en el que no tengas que hacer el compostaje aparte. Esto es muy interesante. Os voy a enseñar una opción de un sistema que hace internamente el compostaje. Me parece que estaba José por ahí entre el público. Tenemos este sistema que se fabrica en Valencia, en España. Es un sistema, se llama Permapreta Fabricante, y este sistema tiene un compostaje interno y concretamente se basa en lombricompostaje. Entonces es un sistema biológico muy interesante. Es un proceso que aprovecha microorganismos, lombrices y un poco de biochar para equilibrar el proceso. Y realmente es un proceso de compostaje muy, muy eficiente
ya que al año se generan unos pocos kilogramos de humus de lombriz como producto final. Aquí, importante también, estamos hablando de un sistema con separación de orina, porque las lombrices no toleran el amoníaco que genera la orina, por tanto tenemos que canalizar la orina a otro sitio. Y además también tiene algunos aspectos muy interesantes, como el sistema de extracción, que funciona con aire, pero si no hay suficiente aire como para girar el extractor, automáticamente conecta una entrada de corriente que hace girar la turbina, y así tenemos siempre una extracción permanente de aire. Esto sería una opción a considerar en este caso. Hay otras opciones, los sistemas, los Limus Multrum, pero ya estamos hablando de depósitos muy grandes, sistemas bastante complejos y que tampoco tienen una garantía 100% del funcionamiento del proceso. Hay opiniones muy variadas, digamos, que para algunos funcionan muy bien los sistemas y otros están constantemente con problemas porque no se consigue un proceso de compostaje adecuado. Tenemos dos preguntas también sobre los 50 grados de temperatura. ¿Se generan bacterias o no con estos 50 grados? Y ¿cómo se alcanzan estos 50 grados? Vale. El tema de la temperatura, si os interesa saber más sobre el compostaje, le llamamos compostaje termofílico. Está muy bien explicado en el manual del Lumabono, aquel enlace que os pasé del libro de Joseph Jenkins. Ahí está explicado en detalle. El tema es que el compostaje, cuando está equilibrado en el carbono o el nitrógeno, pues empieza a generar este calor internamente. O sea, no le estamos añadiendo calor, sino es el calor interno del compost. Y precisamente esta temperatura de los 50 grados elimina a los patógenos que podrían causar enfermedades en personas, porque las bacterias que pueden contagiar a la persona, pues normalmente no toleran unas temperaturas tan altas. Y lo que sí que en ese momento hay en el compost, pues son otro tipo de bacterias que les llamamos bacterias termofílicas, que les gusta el calor y lo toleran perfectamente. Pero estas bacterias no son patógenos, no pueden causar enfermedades en personas. Os recomiendo la lectura del manual del Lumabono si queréis saber más sobre este tema. Tenemos también dos preguntas sobre el Green Toilet. Una es si lleva o no separador de orina y la otra pregunta es dónde se puede comprar los depósitos verdes del Green Toilet. Vale, perfecto. El suministro base, digamos, del Green Toilet no lleva el separador, sí que se le puede añadir. Sobre todo, lo que se hace normalmente es cuando se instala este sistema en el interior de las viviendas. Muchas veces sí que se le añade el separador de orina, precisamente para no tener que manipular tanto volumen de serrín o tanto volumen de compost. Entonces se simplifica la gestión del sistema. Los separadores de orina compatibles con este sistema serían cualquier de esos que hemos enseñado anteriormente, los accesorios que se incorporan en un cajón o en un banco de madera, o si no también sería compatible este inodoro de permapreta que se ve ahora mismo en las fotos que tenéis allí. El inodoro de permapreta tiene una versión en porcelana y otra en polietileno. Los dos son diseños propios de esta empresa, muy bien diseñados para facilitar la limpieza del inodoro y totalmente compatibles con el sistema de Green Toilet. Entonces, básicamente la diferencia, nosotros montamos las dos versiones. Se puede montar este inodoro con el depósito
depósito de permapreta cuando existe el espacio suficiente para montar ese depósito, o si no, en espacios más pequeños y algunos otros contextos puede ser más práctico el depósito de Green Toilet, que es extraíble e intercambiable y, como he dicho, totalmente compatible con el inodoro de porcelana o de polietileno de permapreta. Otra pregunta es, ¿qué sucede cuando las heces son no vegetarianas? ¿Se puede igual? Vale, el tipo de dieta no tiene mayor importancia porque estamos hablando de procesos, sobre todo el proceso termofílico, de compostaje termofílico, es un proceso muy robusto que realmente puede procesar cualquier tipo de residuo orgánico. Y el dieta de la persona no le afecta. Has hablado del estructurante que se puede usar tierra de gatos. ¿Sirve cualquier tierra de gatos? La tierra de gatos que estaba utilizando en ese ejemplo es a base de fibras vegetales, a base de fibras de madera o otras plantas. Por tanto, es compostable. No sería conveniente utilizar una tierra que sea a base de bentonita o materiales inorgánicos porque no se podrían compostar. También, si la ceniza se puede usar en lugar de serrín. El tema de la ceniza, aquí también es un tema que genera confusión a veces, porque la ceniza se utiliza precisamente en algunos países en baños secos que son de deshidratación. Y en esos baños el objetivo no es compostar el residuo, sino deshidratarlo, secarlo de tal forma que se inactivan las bacterias. Lo que pasa es que en el contexto europeo y español son bastante más aceptados los sistemas que se basan en el compostaje. El tema de la deshidratación de las heces, de la materia fecal, el posible problema es que cuando se vuelve a humedecer ese material, pues las bacterias se pueden volver a activar. Al contrario, en el compostaje termofílico, cuando hemos alcanzado esas temperaturas de más de 50 grados, los patógenos se eliminan y no se pueden volver a activar después. Pero entonces la respuesta es, si queremos compostar el material, no debemos utilizar ceniza porque con ceniza, sobre todo en cantidades más grandes, pues sería perjudicial a la actividad microbiológica del compost, porque alteraríamos el pH del material y no podríamos conseguir un buen compostaje. Por tanto, sí, tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos intentando hacer. ¿Estamos intentando compostar o estamos intentando secar la materia fecal? También preguntan si se puede agregar materia fecal de animales como gatos, perros y cobayas. Muy buena pregunta. A veces también se ven recomendaciones de no añadir excrementos de perros o gatos al compostador. Yo los utilizo. Yo utilizo el mismo compostador también para compostar la arena de la gata, precisamente, porque a las temperaturas que se alcanzan en el compostador también se eliminan los patógenos por ejemplo, de gato. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, bueno, aquí ya entramos en detalles.
raros. Pero, por ejemplo, mi gata, cuando está en el jardín, hace sus necesidades directamente en el jardín. Entonces, para mí es mucho mejor pasar la materia fecal del gato a través del compostador a una temperatura elevada que no encontrármelo directamente ahí entre las plantas. Por tanto, todo es relativo. Si queremos extremar o minimizar los riesgos, pues no lo echaríamos allí, pero si pensamos un poco con sentido común, pensamos qué pasaría si no lo echamos, pues al final podemos llegar a una conclusión de hacerlo o no. Una cosa es también que yo recomiendo como profesional a un cliente yo tengo que recomendar siempre de maximizar las precauciones, minimizar los riesgos. Por ejemplo, hemos hablado del uso del compost. La recomendación quizás oficial sería no utilizar el compost para plantas que vamos a comer, plantas comestibles. Y esto sería sobre todo porque si no sabemos cómo hemos hecho compostaje, si hemos alcanzado una temperatura adecuada, pues entonces no hay ninguna necesidad de utilizar el compost para las plantas comestibles. Lo podríamos utilizar para plantas ornamentales o árboles frutales o arbustos que tengamos. Esto depende un poco del contexto también y sobre todo de esa seguridad o el control que tenemos sobre el proceso de compostaje. Una repregunta sobre un tema que ha salido antes es ¿dónde realmente se pueden conseguir comprar los depósitos verdes del Green Toilet? Sí, perdona, no había contestado antes en la pregunta. Estos depósitos los puedo suministrar yo. Eso es un producto finlandés que lo conozco porque lo he utilizado allí y lo veo muy, muy práctico. A mí personalmente me gusta mucho el sistema, lo encuentro muy, muy práctico y por eso, como aquí no hay disponible un sistema similar, pues los traigo de allí de Finlandia y los puedo suministrar aquí en España. Y tenemos un comentario de un horticultor ecológico con el CP de permacultura que comenta que no ve que el compost humano deba ir al huerto, que mejora el bosque, el abono para hortícola ha de venir de herbívoros. No sé si tienes algún comentario, Laura. Sí, estos son opiniones y diferentes versiones. Yo personalmente soy más de la escuela de que cualquier material orgánico cuando ha pasado por el proceso de compostaje es compatible con el cultivo de alimentos incluso. Evidentemente, si alguien tiene otra idea o que no le gusta la idea, como he dicho, no hay ninguna necesidad para utilizarlo para plantas comestibles. Y hay muchísimas otras opciones, precisamente, pues en arbustos, plantas ornamentales, el bosque. No hay problema en eso. Sobre la normativa, preguntan si tener en casa un baño seco puede considerarse ilegal. Considerarse ilegal. Difícilmente se puede considerar ilegal siempre y cuando no estemos generando aguas residuales, no estemos contaminando el entorno y que estemos haciendo una gestión adecuada de los residuos. Evidentemente, si estamos causando un problema sanitario con una mala gestión, pues sí que se podría considerar ilegal. Otro tema, aquí no he entrado al tema del Código Técnico de Edificación, porque el taller estaba más dirigido a espacios
exteriores como terrenos o huertos. En otro taller podemos hablar de los requisitos del Código Técnico de Edificación, que sería ya requisitos técnicos, no tanto de conceptos, sino ya de tecnicismos, que también es otro debate, pero que al final la conclusión normalmente es que si se hace un proyecto bien hecho y bien explicado, normalmente no hay problema tampoco en conseguir hacer un proyecto con un sanitario seco dentro de la vivienda. Para la célula de habitabilidad es imprescindible un váter. ¿Os habéis encontrado con el caso de que os rechacen o acepten como vivienda con váter seco? Ahora, entonces, esto es interesante porque en algunas normas de habitabilidad, ahora estamos otra vez entrando en el terreno de los edificios, de las viviendas, pero bueno, lo comento muy rápidamente. En algunas normas sí que se habla de inodoro con descarga de agua. En otros simplemente se habla de un inodoro, sin especificar qué tipo de inodoro es necesario. Y por tanto, hay que ver en qué comunidad autónoma, en qué localidad está el caso y mirar en detalle este tema. No nos hemos encontrado nunca que se haya rechazado el proyecto por este motivo. Preguntan si se puede agregar papel higiénico en el compostador. Sí, esta es muy buena pregunta. Sí, es más, el papel higiénico tiene que ir al compostador, al mismo cubo donde va todo el material. Porque si lo separamos a una papelera, lo que sea, estamos realmente generando un problema higiénico sanitario. Cuando lo incorporamos en el mismo depósito donde va la materia fecal, sabemos que luego este papel pasará por el mismo proceso de compostaje y el papel se composta sin ningún tipo de problemas y es el sitio donde se tiene que ir es con el resto del material. Estamos llegando al final ya de las preguntas. Hay una comentario de una persona participante que quiere fomentar este sistema en Madagascar y querría información de cómo hacer el baño seco con separación de orina, con materiales económicos y de autoconstrucción, incluyendo el accesorio de separación de orina. Vale, muy bien, muy interesante el proyecto. Ahora no tengo aquí, en esta presentación no tengo sistemas, digamos, se pueden hacer separadores de orina de muchos materiales cotidianos. Yo he visto de lo que es el cubo de la fregona, el mocho. Ahí hay algunos han hecho a partir de un cubo del mocho, han hecho un separador de orina o de un embudo. Hay muchas maneras de hacerlo con materiales que no son comprados, no son caros. Y habría que ver qué hay disponible en Madagascar, darle una vuelta y ver cuál sería la manera más fácil y económica de realizar esta instalación en ese contexto. Vale, me comentan que ya hemos contestado más o menos en las preguntas que habíais hecho y agradecemos mucho vuestra atención y vuestra participación. Ha sido un placer impartir este taller
y ver tanto público interesado en el tema. Y realmente este es el objetivo de Saneseco y otras personas que trabajamos en el sector, de fomentar la implementación de los baños secos y que se normalice el concepto aquí en España, tanto en ámbitos más rurales como incluso en las ciudades. Y como por último quería enseñaros los talleres que tenemos programados en las próximas semanas. Tenemos la semana que viene un taller de baños secos sobre ruedas, que sería para campers, caravanas, que también es un terreno donde pueden tener mucha utilidad. Luego, en el día 12 de junio, otro taller que sería para espacios comunitarios como huertos urbanos o huertos comunitarios. Serían instalaciones ya de semipúblicas de mayor frecuentación. Y por último, el viernes 19 de junio hacemos un taller que sería los baños secos en la ciudad, retos y oportunidades. Esto es un terreno que requiere algo más de trabajo y otro tipo de sistemas que los que hemos visto hoy en el taller más de contextos rurales. Y esperamos veros también en estos talleres, si os interesa el tema. Y estamos en contacto a los participantes que habéis dado el consentimiento para pasar las presentaciones. En unos días os pasaremos la presentación y la información donde se encuentra el taller, la grabación. Y nada, que tengáis un muy buen fin de semana y cualquier cosa, pregunta que tengáis, no dudéis en enviarme un correo electrónico y miramos vuestros casos con más detalle. Y nada, muchas gracias y nos vemos en otro taller posiblemente. Adiós, adiós.